Hola estudiantes de tercero medio, estamos en un nuevo video para apoyar el trabajo en las guías, ¿cierto? Y también en su hogar. Entonces, esta vez vamos a trabajar en la guía individual de actividades número 10 de la unidad 2, Prevención de Infecciones, titulada Vacunación, y con la pregunta guía, ¿a quiénes más protejo cuando me vacuno? Ok, entonces, antes de comenzar, empecemos con qué sabemos hasta ahora. Hasta ahora hemos trabajado en las páginas 60, 61, 62 y 63 los temas sobre nuestro sistema inmune, ¿cierto? Sobre nuestro sistema inmune sabemos varias cosas, que es un sistema de órganos, tejidos, mucosas, sustancias y células especializadas, tiene distintas barreras, ¿cierto? Están señaladas acá en su libro de texto. Estrategias innatas y adaptativas, algunas distintas, ¿cierto? Hay ciertos órganos involucrados. Y luego de una infección se genera una memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica es la que permite que el sistema inmune pueda prepararse para futuras infecciones, ¿cierto? Y esto lo realiza a través de estrategias como las que están acá. Secreciones, anticuerpos, fagocitosis, inflamación, fiebre. Y algunas de estas son innatas y otras adaptativas. Luego, sobre los agentes patógenos que nos enferman, recordemos que los virus, bacterias, hongos y parásitos tienen distinta estructura, y es esta distinta estructura la que hace que sean capaces de ser identificados por el sistema inmune y luego neutralizados. Además, su permanencia en el cuerpo humano y multiplicación en los tejidos puede causar enfermedades, ¿cierto? Como algunas ITS que ya conocieron y estudiaron. Recordemos que además los agentes patógenos tienen distintos medios y tasas de dispersión, es decir que se traspasan, se mueven por distintos medios, gotículas o por el aire o por fluidos sexuales, y además tienen distinta tasa de dispersión. De este modo, distintos virus o agentes patógenos son capaces de dispersarse con mayor o menor velocidad. Analicemos entonces cómo le vamos a dar respuesta a esta pregunta. Para ello, diríjanse de inmediato a la página 64 y 65 de su texto de estudio, donde van a encontrar información y algunas preguntas de análisis y reflexión, para reflexionar sobre esta pregunta. Ok, el objetivo sería argumentar entonces la eficiencia del uso de vacunas en el enfrentamiento y transmisión y propagación de virus, desarrollando cultura de autocuidado. Recordemos que esta parte es súper importante, el desarrollo de cuidado a uno mismo y a los demás. Para ello vamos a utilizar la guía número 10, ¿cierto? Que tiene esta apariencia y esta estructura, además esta información. Ok, sin más preámbulo, comencemos. El sistema o modelo SIR, recordemos del video pasado, sirve para definir o describir cómo cambia el número de susceptibles, infectados y recuperados en un sistema. Nosotros nos estamos enfocando en esta parte, porque estamos hablando aún de infecciones, no de recuperación, ¿cierto? Entonces, enfoquémonos en esta parte. Los susceptibles pasan a ser infectados según la tasa de infección, ¿cierto? Tasa de transmisión. Y esta tasa es distinta para distintos agentes patógenos. Enfoquémonos entonces en esta parte de la fórmula matemática que teníamos antes. Esta fórmula matemática se puede ver compleja, pero no lo es tanto. Lo que hace es describir cómo es que los susceptibles pasan a estar infectados a través de una tasa de transmisión o tasa de dispersión. Esta tasa de dispersión es distinto para cada agente patógeno, ¿cierto? Entonces, la primera ecuación, que sería esta, describe cómo los susceptibles van bajando en número, ¿cierto? Por eso el signo es negativo, bajando en número según el número de infectados que había inicialmente y la tasa de dispersión. De modo que estos susceptibles empiezan a decrecer y los infectados a crecer. Ojo, esta fórmula es súper interesante porque si el número de infectados inicial es 0, todo este número se va a 0. ¿Se dan cuenta? Es decir, que es necesario que haya al menos un infectado para que empiecen a decrecer los susceptibles. Otro término interesante es el R0. El R0 es el factor de reproducción, de modo que por cada una persona, el R0 nos dice cuántas personas se contagian. Si se fijan acá, por cada una persona, 12 a 18 personas se contagian de sarampión. Y para COVID-19, por cada una persona se pueden contagiar entre 1.4 y 5.7. Es un número que aún no se define con mayor precisión. De modo que hay ciertas enfermedades, por así decirlo, o infecciones que se dispersan más rápido que otras. Ok, entonces, ahora vamos a abordar estas tres preguntas. ¿Qué son las vacunas? ¿Por qué usar las vacunas? ¿Y qué riesgo implica no vacunarse? ¿Ok? Primero, ¿qué son las vacunas? Según la OMS, las vacunas son una preparación destinada a generar inmunidad, ¿cierto? Entonces estimula el sistema inmune, de modo que éste está más activo y más dispuesto a atacar agentes patógenos que puedan entrar al cuerpo humano. Es una forma de activar la memoria inmunológica, ¿se dan cuenta? Pero de forma artificial.
Antes de ver la clasificación de vacunas, vamos a ver un videíto muy breve. Hace 10.000 años apareció un virus mortal en el noreste de África. El virus se propagó por el aire, atacando las células de la piel, la médula ósea, el vaso y los ganglios linfáticos de sus víctimas. Los desafortunados enfermos tuvieron fiebre, vómitos y erupciones cutáneas. El 30% de los infectados murió en la segunda semana de la infección. Los sobrevivientes quedaron con cicatrices y secuelas por el resto de sus vidas. Había llegado la viruela. En 1350 a.C. surgió la primera epidemia de viruela durante la guerra egipcio-hitita. Los prisioneros egipcios transmitieron la viruela a los hititas, y esta terminó matando a su rey y devastando su civilización. Insidiosa, la viruela se abrió camino en todo el mundo mediante los comerciantes egipcios, luego en el Medio Oriente con las cruzadas, hasta llegar a América con los conquistadores españoles y portugueses. Desde entonces, ha matado a miles de millones de personas, con un estimado de entre 300 y 500 millones solo en el siglo XX. Pero la viruela no es invencible. De hecho, la caída de la viruela empezó mucho antes de la medicina moderna. Todo empezó allá por el año 1022 después de Cristo. Según un pequeño libro, El tratamiento correcto de la viruela, una monja budista que vivía en una famosa montaña llamada O-Mei-shan en la provincia sureña de Sichuan, molía costras de viruela y soplaba ese polvo en la nariz de las personas sanas. Lo hizo después de notar que quienes lograban sobrevivir a la viruela nunca la contraían nuevamente, y su extraño tratamiento funcionó. El procedimiento, llamado variolación, evolucionó lentamente y a principios de 1700 los médicos empezaron a tomar material de las llagas y ponerlo en personas sanas mediante 4 o 5 rasguños en el brazo. Esto funcionó bastante bien, dado que las personas inoculadas no volvían a infectarse. Hasta un 3% de las personas seguía muriendo después de ser expuesto al pus. Este tratamiento se siguió utilizando hasta que el médico inglés Edward Jenner notó algo interesante entre las ordeñadoras de vacas, algo que nos llevó a la solución moderna. A los 13 años, mientras Jenner era aprendiz de cirujano y boticario rural en Sudbury, cerca de Bristol, oyó a una ordeñadora decir: "Nunca tendré la viruela porque ya tuve viruela bovina. Nunca tendré un rostro marcado por la viruela". La viruela bovina es una enfermedad de la piel que se asemeja a la viruela e infecta a las vacas. Más tarde, como médico, se dio cuenta de que ella tenía razón. Los virus de la viruela humana y vacuna son de la misma familia. Pero cuando un virus infecta a un huésped desconocido, en este caso la viruela bovina, a un ser humano, es menos virulenta. Jenner decidió probar si el virus de la viruela bovina podía usarse para proteger frente a la viruela. En mayo de 1796, Jenner encontró una joven ordeñadora, Sarah Nelms, que tenía lesiones frescas de viruela bovina en la mano y el brazo. Había contraído de las ubres de una vaca llamada Blossom. Con residuos extraídos de sus llagas, inoculó a James Phipps, el hijo de su jardinero, que tenía 8 años. Luego de unos días de fiebre y malestar, el chico pareció recuperarse. 2 meses después, Jenner inoculó al chico nuevamente, esta vez con materia procedente de una lesión fresca de viruela. El niño no desarrolló la enfermedad, y Jenner concluyó que la protección era total. Jenner luego usó el virus de la viruela bovina en varias personas más y las expuso varias veces a la viruela, demostrando que eran inmunes a la enfermedad. Con este procedimiento, Jenner inventó la vacuna contra la viruela. A diferencia de la variolación, que usaba el virus de la viruela real para tratar de proteger a las personas, la vacunación usaba el virus de la viruela bovina. Las instituciones médicas deliberaron largamente sobre sus hallazgos antes de aceptarlos. Pero con el tiempo, la vacunación fue aceptada gradualmente y la variolación se prohibió en Inglaterra en 1840. Después de grandes campañas de vacunación a lo largo de los siglos XIX y XX, la Organización Mundial de la Salud certificó la erradicación de la viruela en 1979. Jenner es recordado como el padre de la inmunología, pero no nos olvidemos de la ordeñadora Sarah Nelms, de la vaca Blossom ni de James Phipps, todos héroes en esta gran aventura de la vacunación que ayudó a erradicar la viruela. Ok, interesante video, ¿cierto? Del origen de las vacunas, el origen histórico y la utilidad. Ahora, veamos los tipos de vacunas. Hay vacunas que están hechas con gérmenes vivos, es decir, con bacterias o virus atenuados, es decir, por así decirlo, atontados, ¿cierto? Que no están actuando como deberían, o con gérmenes muertos que han sido inactivados. ¿Se dan cuenta? Además tenemos vacunas de subunidades, es decir, de pedacitos de bacterias o de virus, y también vacunas toxoides, que son las toxinas liberadas por estas bacterias que pueden ser identificadas, ojo, por el sistema inmunológico y sus células, ¿cierto? Además están las vacunas víricas y las bacterianas, es decir, que pueden hacerse esos 4 tipos, tanto con virus como con bacterias. Esas son entonces las vacunas. Ahora, ¿por qué usarlas? ¿Cierto? Una gran pregunta. ¿Por qué usaría yo una vacuna? Los programas de inmunización global se utilizan por lo que ustedes van a ver aquí. Observen a continuación. Esta población tiene un porcentaje de vacunados muy bajo. Este tiene un porcentaje muy alto. Si se fijan, la velocidad de dispersión entre la población que estaba con poca vacunación fue muy alta, mientras que la velocidad de dispersión del patógeno en la
población vacunada fue muy lenta. Entonces, a esto se le llama inmunidad de rebaño o efecto rebaño. Y este efecto rebaño trata de combatir la dispersión de los agentes patógenos. Bien, entonces ya sabemos por qué hay que usarla y por qué iniciar programas de vacunación masivo. Sin embargo, últimamente han vuelto algunos grupos antivacunas y por ello hay que reflexionar sobre qué riesgo implica no vacunarse, ¿cierto? Ya sabemos nosotros que hay ciertos grupos antivacunas que tienen ciertos miedos asociados a las vacunas, ¿cierto? Temen que sus niños se infecten de agentes que puedan contener las vacunas o que puedan causarles autismo por el aluminio u otros argumentos que ellos acuñan. Sin embargo, la información es amplia respecto de lo errados que están. Por ejemplo, en un día nosotros respiramos y bebemos y ingerimos más aluminio del que hay en una vacuna. Además, están todo el tiempo más expuestos a antígenos de su ambiente que de los que están contenidos en las vacunas. Y finalmente, no hay estudios que respalden los argumentos que acuñan los antivacunas. De hecho, es muy amplia la cantidad de argumentos en contra de la cultura antivacunas. Además, han habido rebrotes recientes en países que creían que el sarampión estaba erradicado, como Estados Unidos y Brasil. Y estos casos vienen de países que tienen tasas de vacunación muy bajas. Entonces, al parecer, para evitar rebrotes, es necesario vacunar de forma masiva. Finalmente, recordarles que hay que seguir las instrucciones del MinSal y de otros organismos internacionales que están encargados de nuestra salud, como vacunarse contra la fiebre amarilla o contra el sarampión antes de viajar. Bien, ustedes saben que el VIH no tiene cura, ¿cierto? No hay una vacuna para prevenirlo. Si hubiesen vacunas para ello, ¿lo usarían sabiendo que en Chile los casos están aumentando a una velocidad rampante? Esta imagen es de 2 niños que estuvieron infectados con varicela. Uno de ellos se vacunó contra la varicela y el otro no. Como podrán ver, el uso de vacunas puede hacer la diferencia. ¿Ustedes se vacunarían entonces para enfrentar un agente patógeno que está en el ambiente? Con todo esto ya sabemos algunas cosas respecto de la vacunación. Para empezar, ¿qué son las vacunas? Son preparaciones para estimular el sistema inmunológico y generar inmunidad. Además, las vacunaciones masivas proporcionan inmunidad de rebaño, ¿cierto? Es decir, inmunizan a todas las personas y hacen más lenta la dispersión de los virus. Luego, las infecciones con R0 muy altos requieren mayor porcentaje de vacunación. Poblaciones con bajos porcentajes de inmunización pueden causar rebrotes y esto puede causar muertes, ¿cierto?, en la población. Y finalmente, los movimientos antivacunas son, por lo que hemos visto, riesgo para la ciudadanía y su salud. Bien, con todo esto tenemos información suficiente para reflexionar. Nos despedimos y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.